Yo creo que una comisión de la verdad en realidad empieza a funcionar cuando la gente dice no al silencio. Bueno, yo soy un médico que empezó a trabajar con víctimas de la violencia hace muchos años en mi país, en el País Vasco. Después estuve en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, siempre trabajando con víctimas, y hace como 25 años más o menos aterricé en Colombia para hacer parte de ese trabajo, y pues me quedé a seguir trabajando en el acompañamiento a las víctimas desde esa perspectiva que llamamos psicosocial, ¿no? De los temas de la salud mental y el apoyo a quien ha sufrido y quien a veces en muchos de estos conflictos ha terminado siendo el objetivo de la guerra. Mi papel ha sido muchas veces en distintos lugares también transmitir experiencias aprendidas en el trabajo con la gente en otros contextos, ¿no? Porque cada quien vive en su conflicto, en su historia, como si fuera único, ¿no? Yo siempre he dicho que los colombianos piensan a veces que su conflicto es único, ¿no? Que nadie lo entiende, ¿no? Pero ha habido otros muchos distintos, ¿no? Pero en base a los cuales creo que puede haber un intercambio muy rico de las experiencias, sobre todo de resistencia frente a la guerra, ¿no? Y de cómo hacer de afrontar el dolor y el sufrimiento una parte fundamental de una estrategia para la construcción de la paz, ¿no? Yo creo que una comisión de la verdad en realidad empieza a funcionar cuando la gente dice no al silencio. La comisión responde a un deseo profundo de mucha gente de conocer la verdad, ¿no? De poder expresar lo que ha vivido, ¿no? Porque la gente ha tenido que reprimir todas esas experiencias, ¿no? No se puede hablar porque hay miedo, no se puede hablar porque ¿quién te va a entender? ¿Para qué le voy a cargar a alguien de la familia con lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y la historia de las víctimas y de una buena parte del país está tejida de esos silencios, ¿no? Y creo que la comisión es una oportunidad para la gente que quiera, obviamente, hablar, que quiera compartir esas experiencias, que les pueda dar un sentido positivo, ¿no? A veces el sentido de muchas víctimas para hablar es quitarse una mochila de encima, quitarse un peso de encima. Yo me he dedicado, entre otras cosas, en la comisión también a trabajar con esas víctimas del exilio, ¿no? Que todavía son más invisibles en el país, ¿no? Pues para muchas de ellas ha sido muy relevante que una institución del Estado como la Comisión se acerque, se interese por lo que ellas han sufrido, por lo que han vivido, les trate con respeto, recoja sus historias. La gente te da una confianza para hacer un camino en el que también hay un proceso que viene después, ¿no? El informe de la Comisión es el camino de vuelta para las víctimas de lo que la Comisión va a decir sobre lo que ha escuchado, ¿no? Y también para la sociedad. El trabajo de la Comisión no es para darle un trocito de razón a cada quien. No, tiene que investigar la verdad y decir las cosas como las encuentre, ¿no? No se trata de contemporizar con la verdad o maquillar la verdad, ¿no? La verdad tiene que aparecer porque es saludable, ¿no? Es un espejo en el que mirarse. Por Colombia ha pasado demasiados años mirando hacia otro lado, o diferentes sectores del país han pasado mirando hacia otro lado, ¿no? En lugar de mirarse de frente al espejo, para también ser consciente de la profundidad de las heridas, de las consecuencias que todo esto ha tenido, de las responsabilidades y lo que hay que hacer para que eso se cambie. A veces la gente nos dice que la verdad no polarice más, ¿no? Nosotros decimos, la verdad no es lo que polariza, ¿no? Lo que polariza es la mentira, ¿no? La guerra, ¿no? Para una sociedad, la empatía es una energía de transformación, ¿no? El no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Es una forma de deshumanización de uno mismo frente al horror, ¿no? O deshumanización del otro, ¿no? Y esas son las dinámicas que terminan justificando un genocidio, ¿no? Que terminan justificando una violencia a gran escala, ¿no? Esta estigmatización del otro, convertir al otro en un subhumano, ¿no? Que no merece la pena vivir, ¿no? Y que la agresión, la violencia sexual, el asesinato, la desaparición están justificadas porque es un subhumano. Son mecanismos que terminan penetrando a la sociedad, no solamente, y no a las víctimas, sino a grandes sectores de la sociedad, y es precisamente ahí donde el informe de la Comisión tiene que tener, ojalá, también un impacto, ¿no? Por eso el testimonio es tan importante, ¿no? Una sensibilidad frente a las víctimas. Tenemos la dimensión de lo vivido cuando escuchamos a una víctima, ¿no? Cuando tengamos delante una madre de los llamados falsos positivos y nos cuenta el horror de lo vivido. Ahí uno toma conciencia en profundidad, ¿no? Y es ese testimonio en el que también el informe de la Comisión debe dejar escuchar, ¿no? Porque es una herramienta potente de la verdad, de la gente, ¿no? Porque el reconocimiento es una potente energía frente al negacionismo, ¿no? No es solamente la verdad que cuentan las víctimas, también es la verdad que reconocen los responsables, y eso es una herramienta también muy saludable que permite confrontarse con esas cosas que no se han querido mirar, ¿no?
No hay que creerse el mandato de impotencia. La guerra y la impunidad vienen con un mandato de impotencia. No se va a poder hacer nada. Ese no puede ser el destino para las jóvenes generaciones. Eso no es lo que los jóvenes han pedido en la calle en sus movilizaciones. Están pidiendo otro país. Entonces, hay que tratar de no creerse el discurso dominante. A veces uno piensa que es el titular del diario o lo que dicen los políticos es la realidad. Bueno, eso es una parte de la realidad. Hay que mirar más abajo de la realidad y hay que potenciar, digamos, estas realidades que han sido silenciadas durante tantos años, porque hay una semilla de transformación que es muy importante y que no podemos dejar que esa semilla se pierda. Bueno, en mi corazón lo que hay es, por una parte, preocupación por la tarea, ¿no? Porque tenemos un desafío gigantesco. Esta comisión ha tocado hacerla en un contexto muy complicado, ¿no? En un contexto de continuación del conflicto armado, ¿no? Fragmentación de ese conflicto y continuación de ese conflicto, y también en un escenario político adverso, ¿no? En el cual no hay un viento favorable a la paz, ¿no? Mi polo a tierra aquí siempre son las víctimas, ¿no? Cuando uno tiene cansancio, dudas o siempre pienso en la gente a la que yo le he tomado su testimonio, ¿no? A la que hemos escuchado en diferentes contextos, más que a los políticos, ¿no? Y el ruido alrededor, ¿no? Una comisión tiene mucho ruido alrededor y tiene mucha gente a la que la verdad no le interesa. Pero hay mucha gente, una mayoría de gente a la que la verdad sí le interesa. La desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir, ¿no? Yo lo que he visto en mi trabajo con las víctimas es gente que tiene muchas ganas de vivir, ¿no? Que le dejen vivir. Conoce otras historias en nuestras redes sociales.